todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía, en este viernes lluvioso que de alguna manera el tiempo afuera acompaña, imagino que la sensación de todos aquí adentro también, ¿no? Esta noticia, a ver, quiero aclarar que el programa de hoy vamos a tener como invitado al presidente de la Cámara de Diputados, vamos a estar hablando sobre, en el marco de la rendición de cuentas y demás, el proyecto de ley además referido a los viáticos famosos, pero de verdad que imagino que están horrorizados con esta noticia de los ancianos mayores encerrados en un galpón. O sea, de verdad, no sé si hoy estoy sensible de más, es el cumpleaños de mi hija, les contaba hoy en maquillaje abajo, que viste siempre te deja en un estado especial, pero no sé, ¿hasta dónde puede llegar la capacidad del ser humano de hacer daño? Ya el hombre aparentemente había sido procesado y tenía prisión domiciliaria por haber sacado préstamos en nombre de ancianos. Actos que no es la primera vez que escuchamos, pero de ahí a encerrarlos en un galpón, ni baño. No sé. Y desnutrición, ¿no? Y también me pregunto, ¿no? Yo no soy mucho de las redes sociales, pero ustedes sí. ¿Está el repudio ahí dando vuelta en las redes sociales o no? Porque a veces las redes funcionan para, viste, llamar a conciencia en ciertos temas y en otros que son realmente impactantes. Yo no sé si es porque impactan tanto que no da ni para escribir nada. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, está, pero no ¿Qué tan cosas nos están masivamente, movilizando y qué no? Está, pero no tan masivamente como en otros casos. A mí lo que más me genera indignación son las declaraciones, por ejemplo, de la persona que está a cargo de Inmayores, del Ministerio de Desarrollo Social, lo digo sin prurito porque las ha hecho públicas, la señora Adriana Rovira diciendo que sí, que estamos ante un señor que tenía antecedentes por haber violado derechos de los ancianos. Entonces yo no me explico cómo un señor que tiene antecedentes por haber violado derechos de los ancianos tiene a su cargo, bueno, llámele una casa de salud, llámele como usted quiera, o en este caso realmente no sé cómo sería esa instalación. Bueno, vamos hay denuncias. Nos falta información, ojalá podamos tener contacto con Celso Cuadro. Sí, aparentemente en ese galpón estaban desde hacía unas 48 horas porque esta persona se entera de que va a ir una inspección al local que tenía en la ciudad de Río Branco y los lleva a ese lugar. Exacto. Más allá de que haya sido por horas, la situación en la que estaban evidentemente no era de 48 horas antes, era de un maltrato que venía de muchas semanas anteriores o de mucho tiempo atrás. Entonces, me parece que eso es lo inadmisible. También se conocen declaraciones de un abogado, de un familiar, de una de estas personas que dice que hace más de 4 años que se han recibido denuncias, que se han presentado denuncias de malos tratos en ese lugar, de violaciones a los derechos humanos y las autoridades relativizaban esas denuncias. Y yo quiero recordar que la normativa cambió el año pasado tras aquel, ¿se acuerdan ustedes? Incendio en el que fallecieron 7, ¿no? Terminaron falleciendo 8 porque otra persona falleció en el hospital. Cambió la normativa en noviembre del año pasado. Todo lugar de estas características debe tener, por ejemplo, un técnico al frente que debe ser médico geriatra. Hay reglas claras. Se arrastra en el tiempo ciertas falta de observación o de supervisión. O sea, las reglas cambiaron, hay reglas claras. Hay residenciales que hoy funcionan maravillosamente y históricamente hubo otros que eran de verdad una vergüenza, violando y vulnerando los derechos profundamente de las personas, sobre todo muchas de ellas que no tienen ni una familia que vele por ellas. En otros casos la familia está y también es interpelable, ¿no? En estas situaciones. Pero si me permiten, vamos a repasar en concreto esta historia con la que realmente, bueno, ayer nos íbamos a dormir horrorizados. Celso Cuadro, ¿cómo estás? Gracias por estar allí. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. ¿Cómo estás, Victoria? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo lamento que nuestras conversaciones siempre sean para contar noticias poco felices, historias poco felices. Pero bueno, a ver, todo lo que sepas de este caso, Celso. Bueno, yo los escuchaba un poco ahí recién hace instantes nada más y hay algunas cosas con las cuales de repente se coincide y otras no. Creo que es interesante, por lo menos nosotros llegamos anoche, ya prácticamente casi a la hora de salir al aire del informativo, estuvimos en contacto con esta mujer que estaba allí cuidando a los ancianos desde hace un tiempo, es empleada de la casa donde estaban aquí en Río Branco. Hoy de mañana estuvimos allí
ahí recorriendo tanto el lugar donde los encontraron a estos ancianos, como también la casa donde estaba antes, ¿verdad? Sí. Donde estuvieron donde antes funcionaba el de asilo, ser digamos, el trasladados. residencial, sí. Donde funcionaba, ahí está, El exactamente, el lugar allí donde desde hace un tiempo el residencial, exactamente, o la casa de salud, como Sí. se le conoce con ese término en Sí, el hoy en interior día. del país. A ver, hay que decir algo, ¿no? Las condiciones, si bien son precarias, la situación de ellos es complicada en algunos sentidos, en relación quizás a la higiene y demás, pero nosotros estuvimos hoy más temprano y no existe ese galpón del cual se habla de costaneros y demás. Hay que decir las cosas como son, no existe en el campo y tampoco existe aquí en la ciudad. Aquí es una casa común, normal, con varias piezas, que ellos quizás no tenían la atención que debían tener, que no estaba habilitada. Es cierto que este hombre está procesado porque anteriormente, hace un tiempo, sacó algunos préstamos en nombre de personas a las cuales tenía su cargo. Ahí va la primera pregunta, cierto, está Celso. procesado. Ahí va la primera pregunta entonces. El hombre Sí. estaba procesado por ese delito, ¿bien? De haber sacado préstamos a Sí, nombre sí, de los sí, sí. ancianos que supuestamente estaban en su casa de salud. ¿La casa de salud no fue Exacto. cerrada aún con este procesamiento? No. Él hace 14 años que está trabajando con personas con estas características. ¿Cuándo cae este procesamiento? Cayó hace unos años atrás. Él ya O sea que por eso, hace casi un año que... nadie cuestionó la Él está habilitación de cumpliendo- la casa. Él fue procesado con prisión en otra oportunidad y ahora le habían suspendido la pena por un tema de salud. Está cumpliendo prisión domiciliaria. Él lo admite y el abogado con quien charlamos hoy temprano en la mañana también lo admite. Después siguen trabajando, pero ya en otras circunstancias, dicen ellos. Y bueno, lo que sí, el tema acá es que ellos se asustan cuando alguien les pasa la información de que iban a ser inspeccionados. Dicen que no hay aquí en Río Branco, por lo menos en todo el departamento, casas que estén habilitadas. Ellos lo que dicen, por lo menos ellos, ¿no? Porque llegar a una habilitación final de este tipo de casas de salud les requiere mucho dinero, o lo que ustedes decían, contratación de, por ejemplo, médicos que tienen que estar detrás de lo que es la medicación para los enfermos y demás. Y esta gente pagaba entre 3 y 4 mil pesos por mes. Entonces era prácticamente que irrisorio lo que dicen, según lo que dicen ellos. Es decir, gente pobre que además no tiene prácticamente familiares, han llegado muy pocos familiares en estas horas aquí. Yo te diría que 3 o 4 nada más, que más o menos se pusieron en contacto para saber cuál era el estado de salud. Además, son gente que prácticamente está abandonada. Enfermos, hay uno que tiene problema, tiene Down, es Down, hay una mujer con otras síndrome de enfermedades, Down, por ejemplo. Exactamente. Después hay un hombre también que tiene problemas en los bronquios. Y bueno, la situación no es la mejor, vamos a decir, pero tampoco es... Sí, también está acá, ese hombre está acá, está internado, pero están todos prácticamente ya dados de alta. En los exámenes que se hicieron no surgió que haya desnutrición, no hay malos tratos, la situación quizás no es tan grave como todos pensamos cuando veníamos hacia acá. Yo también coincido. O sea, pero Celso, ¿viste otra las cosa, fotos? la foto que... Sí, ¿las fotos las viste? No, pero la foto, hay un dato importante. Las fotos que tú bien mencionas y las cuales todo el mundo se está haciendo eco, acá ya se está manejando que son falsas. Esas fotos no existen. Esa gente no es de acá. Hay que decirlo claramente. Lo dijo el abogado hoy, se fueron analizadas, están en poder de la justicia. Esas fotografías en las cuales estuvieron circulando, inclusive en medios, donde se habla del galpón, no se muestra la fotos. única cama. Esas serían... ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué? Bueno, todo por eso este equipo de Telemundo, hoy lo primero que hicimos a las 6:30 de la mañana fue ir al lugar, y en la edición de mediodía ya mostramos el lugar donde estaban y donde allí teóricamente fueron rescatados en todo este gran operativo que hubo. Que existió un gran operativo, que llegó la jueza al lugar, una ambulancia y todo lo demás, sí. Ya de por sí estaba cumpliendo su pena, aunque ya domiciliariamente, por haber violado los derechos de los adultos mayores. Eso ya es un dato, o sea que tampoco la empatía con el señor, ¿no? Segundo dato... No. Segundo dato, que ante la noticia, por más que... otra cosa es el analizar esa realidad de que eran personas con muy poco poder, recursos económicos, entonces tampoco se les podía brindar una atención mejor, por eso no cumplían con las normas o la habilitación, hasta ahí. Pero porque te viene la inspección hay que guardarlos y esconderlos. ¿Será que había cama, no había cama o no había baño? ¿Estamos de acuerdo que yo le estuve en pone la casa. color, pero perdón. esconderlos?
Perdón, yo estuve en la casa acá y estuve también en el campo, ¿no? Es decir, yo estuve en la cocina, son situaciones precarias, no eran las mejores condiciones, como lo vengo diciendo desde hoy temprano, pero tampoco es un galpón donde hay chapas y donde estaban a la intemperie. No, eso quedó claro. Yo digo lo que vi. Eso queda claro y que me encantaría saber qué juego hay detrás de todo esto, que se utilizan fotos falsas o que se pretende exagerar. Ahora, insisto, como venía en la inspección, el señor los guardó, los sacó de la casa. Sí. Estamos de acuerdo, o sea, la omisión está allí. Yo quiero, bueno, actualizarles a ustedes que este hombre, claro, uno cuando llega acá y empieza a averiguar y, bueno, y resulta que a última hora el hombre declaró pero quedó en libertad. ¿Por qué es que queda en libertad? Bueno, queda en libertad en definitiva porque se inicia todo un proceso de investigación, pero a prime facie no hay elementos como para detener a esa persona. Más aún, inclusive una persona que ya tiene antecedentes penales. La jueza entendió claramente cuál fue la situación, además estuvo en el lugar, no encontró a esos ancianos con esas características. De todas formas, dijo, el hombre queda emplazado, en cualquier momento lo cito y yo voy a averiguar si es que en definitiva este hombre siguió sacando préstamos. Eso es una de las líneas de investigación. Si es que se comprueba que siguió sacando préstamos o hay alguna persona que él tenía algún poder y sacaba algunos préstamos, ahí ya la cosa cambia totalmente. Y después, bueno, todo el tema que tiene que ver con las habilitaciones y demás, ¿no? Es decir, ¿y por qué hizo eso? Bueno, hoy estuvimos en el lugar, conversamos con el hombre, conversamos con su hijo, en definitiva fue el hijo el de la idea de sacar a los ancianos por un día, y esos ancianos ya está comprobado que estuvieron aproximadamente unas 6 horas en ese lugar de campo. No 48 como dicen por allí. Estaban no 48 ni días enteros ahí a la intemperie ni nada más. Eso lo corroboramos nosotros acá en el lugar. Y creo que es importante, bueno, ser objetivo y decir las cosas como son. Digo, por lo menos yo digo lo que vi. No, está claro. No es defender a esta persona. No es defender a esta persona ni tampoco menospreciarlo, lo que sea, digo, o la palabra de algún colega y demás, pero digo, in situ lo que nosotros hoy temprano en la mañana lo que pasa es que la pregunta que salta y que es evidente, es si bien todo lo que tú planteas y relatás y que vio la propia jueza, y por eso lo habrá simplemente dejado emplazado, ¿no? No quita que no impacte el hecho de que cual mercancía u objetos se los quite del escenario porque viene una inspección. ¿Qué tan bien estarían o qué tan mal estarían? Que no resistían una inspección. Por supuesto. Porque una cosa es el resultado de la inspección en lo que remite a infraestructura, pero otra es la inspección de ver al anciano, ver en qué estado de salud está y demás. O sea, frente a eso, ¿qué te comenta el señor o el hijo? Claro. Ahí está, lo que te iba a decir. Según la versión de ellos, que justamente por ello lo fuimos a buscar hoy temprano, bueno, es que en definitiva ellos no tenían la habilitación, ellos son conscientes de que no tienen la habilitación y bueno, para evitar algún tipo de problema lo que querían era simplemente decir, no, aquí no funciona ninguna casa de salud. Esa fue la respuesta puntual, ¿no? Y por eso se asustan y lo que hacen es trasladar a estas personas allí al campo. ¿Quiénes los ven? Bueno, los ven los vecinos de la señora del campo y son los que alertan a las autoridades. Y después las autoridades, también hay alguna denuncia por allí que habría salido aquí del centro de salud. Pero ahora hay otro problema que le preocupa y muchísimo a la jueza, nos consta. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Dónde están ahora? Es un pequeño centro. ¿Dónde están ahora? Es un ahora? lugar chico. Están internados acá. Están internados. ¿De vuelta acá. en la casa? Hay 9 personas. 8. No. Están acá, en el hospital. Estamos en el hospital, en la puerta del hospital de Río Branco. Es un centro chico, es un centro de salud chico. O sea, la gente ha venido a colaborar, les ha traído ropa. Han llegado 2 o 3 familiares, como te decía. Y después, el que estaba más complicado, que es un hombre que tiene problemas de diabetes, fue trasladado a la capital del país porque tenía escaras y tenía una herida en un talón que no se curaba. Pero ellos están prácticamente dados de alta y ahora están a la espera de la resolución judicial. Escaras, va a ser la evidentemente justicia la que escaras determine no el futuro. Claro, perdón, si tenía escaras, las escaras no son por estas 6 horas, fuera de la casa. Las escaras se generan porque nadie los mueve de la cama durante un tiempo bastante prolongado. Por lo tanto, ¿hasta dónde uno tiene que negociar con los conceptos de, bueno, por lo menos alguien tiene un lugar donde estar, el presupuesto no alcanza? Es tan complejo, ¿no? Tan complejo. Y ahí es donde yo me pregunto de verdad, bueno, y creo que se lo pregunta a todo el mundo,
cuánto hay de lucro en esto, de pretensión de lucro, de nobleza, de humanidad, cuánto hay de todos esos elementos, ¿no? Bueno, te digo que yo creo que algo de experiencia tengo en el interior, ¿no? Y te digo que hay, en estas características, si nos podemos a contar, hay muchos lugares. Yo he averiguado con algunos doctores, geriatras de mucho tiempo, y la pregunta que se hacen muchos es ¿a dónde van también? ¿Quién los cuida por ese poco dinero que tienen por mes? Una cosa no quita a la otra, estamos totalmente de acuerdo. Pero ahora es el problema que se va, que ahora se genera aquí. ¿A dónde van a ir? Ocurrió tiempo atrás también ¿Hay una omisión en la del Estado? capital. Hay una omisión. Exacto, ¿no? Donde funcionaba cualquier cosa. La omisión del Estado está clarísima también, porque ¿dónde está la supervisión? Pero perdóname que a mí no me gusta, y no quiero tampoco, quitarle trascendencia al hecho de que aún cuando sea mal de muchos, la cosa siga funcionando o se crea que no hay responsabilidad, ¿no? Y sobre todo, cuando, para evitar la sanción, insisto, vamos a esconder la mercadería. No sé si no hay caminos mucho más nobles que ese para poder realmente dirigir un centro con dignidad. Bueno, serán las autoridades las que tengan que dilucidar y la justicia, ¿no? Ahora nos acaban de decir que no podemos estar aquí. Estas son a veces las cosas que suceden en el interior del país, ¿no? Cuando a veces se quiere ocultar este tipo de cosas, y la verdad que a mí personalmente me molesta muchísimo. Estamos simplemente en el estacionamiento, transmitiendo, contándoles a ustedes lo que está pasando, lo que ha sucedido. Las autoridades nos han atendido muy bien, pero ahora ya en reiteradas ocasiones aquí detrás de cámara llegan personas a decir que, bueno, este equipo de Telemundo se tiene que ir de acá. Así que, perfecto. vamos a hacer caso, no hay otra. Bien, bueno, muchísimas gracias por esta puesta a punto, Celso Cuadro. Muchas gracias, ¿eh? Y sí, más vale obedecer. A las órdenes, saludos. Chao, chao. Entonces... Hay un elemento que llama la atención, por supuesto hay varios elementos que llaman la atención. No hay, vos que sos abogado, también, Jimé, ¿no hay una tipificación de algún delito que le pueda caber según este relato? Bueno, según este relato, no sé, habría que ver realmente la situación, pero no me gustaría expedirme sobre eso en caliente. Pero sí lo que me parece claro es que si fue alertado este señor sobre la inminencia de una inspección, esa alerta claramente vino de dentro del organismo que iba a hacer la inspección. O sea, claramente a cierto nivel, que no sabemos cuál es, pero que debería investigarse... Se hace la vista gorda. No, más que la vista gorda, hay una comisión. Sí. Hay una situación de contacto permanente, ¿verdad? Che, mirá que te van a inspeccionar, tené cuidado. O sea, evidentemente hay una relación espuria allá que me parece que eso sí hay que investigarlo, porque claramente... Y otra cosa, el hombre con condena, con prisión, después domiciliaria, por el delito que se le procese y condena, y sigue funcionando su casa, su residencial. Y le avisan que va a venir una inspección. O sea, da la impresión de que es el paquete completo. A ver, ¿no? Acá coincido que hay muchos elementos arriba de la mesa. El primero y principal, el que tiene que ver con el tratamiento, desde nuestra perspectiva, quiero decir, ¿no? El primero y principal desde nuestra perspectiva que tiene que ver con el tratamiento de cómo elaboramos, compartimos el relato. Bueno, me parece que las cosas por su orden, y el orden es el que impuso el periodista colega de este mismo canal, Celso Cuadro, al poner las cosas ajustando información. Claro. Y nosotros no estamos acá para que la información nos decepcione o no. Estamos simplemente para recibirla tal como viene. Tal como viene, una cosa que hay que decir es que el panorama, que en un momento parece que fue el que se anunció, parece que no es el real. Esa es una cosa que hay que decirlo y nadie se debe entristecer por eso. Yo te diría que al contrario. No, al contrario. Al contrario. Bien, sí. Lo digo por las dudas. De todas maneras, en sí mismo ya hay contundentes datos que hablan de cierta irregularidad. Esas, por sí mismo, tienen que ser investigadas, sin duda alguna, que incluyen, por supuesto, la filtración. Convengamos que la filtración de que un organismo, una institución va a hacer o una inspección o una acción puede venir de muchas, diversas y diferentes maneras. Nos conocemos todos. Bueno, estamos hablando de Río Branco, ¿no? Es decir, bien, en todo caso, pero que hay que investigarlo, desde ya yo estoy de acuerdo. Pero si hoy me levanté con la idea de que había compatriotas mías mayores de edad que estaban en un galpón, sin baño, sin camas y desnutridos, como se dijo hace un ratito acá, y ahora me entero que no es así,
yo me pongo un poquito más aliviado y me alegro de ponerme más aliviado. No, yo lo único que me gustaría agregar es que un comentario que escuché, una repercusión que escuché hoy, es de la psicóloga Rosana Balmelli, que está trabajando intensamente con el respeto a los derechos de los adultos mayores, justamente, y hacía una reflexión que comparto plenamente. O sea, a nosotros nos pasa la tragedia de los 8 muertos en el hogar de ancianos en el Prado, nos pasa ahora esta nueva noticia, entonces tenemos un periodo de escándalo que dura 2 o 3 días y después volvemos a dejar en el cajón de los recuerdos a las personas a las que más tenemos que cuidar. En una actitud perdona, propongo que no muestren más esas fotos, puesto que esas fotos no son las No, esas no son reales. falsas. Esas son de la colega Silvia Techera, que es una colega de Cerro Largo, en quien yo confío, no son falsas. A las que se refieren de fotos falsas, es a una con la cual el país ayer que aparece publica un la señor. noticia que aparece un señor. Según me informan acá, esa foto es sacada de una página de Perú. Esa foto no es verdadera. Esas son las fotos falsas a las que remitía Celso. Estas fotos son verdaderas, son de la colega Silvia Techera, en quien yo confío, como también confío en el testimonio de la cuidadora, por ejemplo. No, pero mira que está claro el tema de la foto, yo porque no sé cuál es de cuál. Exacto. La que vi en el diario es la que es falsa. Exacto, la que vimos ayer, que acompañaba la primera información que aparecía, esa es de un portal peruano. Yo no quito ni una coma ni un punto de lo que dije al principio de esta edición, más allá de algunas precisiones, donde se habla de 48 horas de 6 horas en vez de 48 y demás. El hecho es grave. Es gravísimo, y no porque suceda en otras partes del interior, como ha dicho el colega, a quien respeto profundamente por su profesionalismo, pero con quien me permito discrepar en sus consideraciones, no porque suceda en otras partes del interior no significa que sea menos grave, al contrario, porque esto implica que esto puede estar sucediendo en otros lados. La cuidadora... No es lo que yo interpreté de lo que dijo Celso. Bueno, yo me permito interpretar lo que yo considero. La cuidadora, por ejemplo, da testimonio a varios medios, donde dice que el único alimento que recibían era el que ella les proporcionaba. Ella a las 3 de la tarde culminaba su turno y luego se iba. Cuando se entera este señor de que va a haber una inspección, le pide a esta señora, bueno, vamos a sacarlos a dar un paseo por el campo. A ver, dejémonos de ironía, ¿no? No estaría el campo tan mal como nosotros en un principio nos imaginamos, pero si alguien no tiene nada para ocultar, no tiene por qué hacer esta movida de trasladar a 9 personas de la ciudad al campo. Otra cosa, lugares no habilitados, la mayoría no están habilitados. Lo decía el compañero allí en esa información, aquí no hay casas habilitadas, entonces la no habilitación no era un argumento para el traslado. Yo creo que vamos a tener de este caso otras noticias, otros desenlaces, hay cosas que ocultar allí, no solo la situación sanitaria, donde hay personas que allí se informa que tenían infecciones que no estaban siendo tratadas. Esta misma señora, la cuidadora, dice que no veía al médico y aquí se estaban violando absolutamente todas las normas de esta nueva reglamentación que se aprobó el año pasado, donde, entre otras cosas, no se puede privar de libertad a ninguna persona, no se puede disponer de una persona como si fuera un objeto, te llevo, te traigo, nos vamos a pasar un día de campo y recluirlo, porque estaban recluidos en otro lugar. Vuelvo a insistir, responsabilidad de las autoridades que de algún modo conocían esta situación, se sabía, se había denunciado y no se actuó. ¿Te sorprende que se le baje el perfil al tema entonces? Me preocupa, más que sorprenderme, me preocupa. Pero repito, ni hablar, por favor, adoro a mi compañera Verónica y me encanta la firmeza con que las expresa sus ideas. Me siento la obligación, hasta ética, porque los dos tuvimos la misma fuente de información, la de ahora, que el colega Celso, yo no interpreté que dijeran, como pasa en muchos lugares, esto no tiene importancia, bueno, no, lo que decía era que en esta situación había muchos otros lugares. Ahora me toca a mí. Perdón. Pero, en todo caso, yo siento la necesidad yo no conozco a Celso, nunca lo vi en mi vida, excepto acá. Quiero decir, tuve otra percepción de lo que él dijo y creo, vuelvo, la situación que es irregular, obviamente cae por su peso. Si no es irregular, ¿por qué los moves de lugar? Eso en sí mismo es suficientemente contundente para que sea investigado. Eso, de todas maneras, no necesita ser inyectado ni con galpón, ni con falta de baños, ni con falta de camas, ni con desnutrición, que son cosas que se dijeron. Lejos, insisto, de entristecernos esa situación,
debe entristecernos un poquito menos. Es nada más que eso. Por algo Vamos a está investigar, permanente, hay que Si me investigar. permitís, es que estamos en una sociedad que valoriza a las personas en función de lo productivas que son. Y eso es lo que no puede ser. Existen las políticas sociales ¿para qué? Para proteger a las personas que, aunque no son productivas, son personas y merecen ser respetadas en la plenitud de sus derechos humanos. Bien, señores, vamos a hacer la primera pausa. Este tema necesita mucha más información y va a empezar a aparecer por estos días seguramente. Y así que lo proponemos para la semana que viene, seguramente ya el lunes podamos hacerlo, ¿sí? Hacemos una pausa y vamos con el tema que les hablaba al principio, proyecto de ley sobre viáticos. Para que den cuentas desde el presidente al último, hasta la última persona contratada para cualquier misión al extranjero, para que rinda cuentas a través de comprobantes, siempre que sea con fondos públicos, ¿no? Rinda comprobantes reales. Vamos a ver de qué se trata esto y qué alcance tiene. Pausa y ya venimos. No dejes que te impidan galopar, ni los ladridos